un oficio que está involucrado con los músicos, con los instrumentistas de viento. Este oficio es de luthier. Mucho no se entiende tal vez en un inicio, pero el luthier sería para nosotros como el reparador de instrumentos, ¿no? Inicialmente, bueno, se acuña esta palabra o se la adapta al castellano proveniente del francés, le luthier, como el artesano que elabora instrumentos, ¿no? Con el tiempo, el luthier viene a ser el que le da este servicio técnico a los instrumentos, a todos los instrumentos, ¿no? Hay luthiers de cuerdas, hay luthiers de vientos, hay luthiers en todas las especialidades. Entonces, en mi caso, he venido a hablarles sobre el mantenimiento y los cuidados y toda la maravilla también que puede tener esta mecánica de los instrumentos. Vamos a ir a la producción del sonido la más básica posible. ¿De qué se trata esto? Por ejemplo, tenemos un tubito de caña, que lo conocemos en la zampoña. ¿Qué es lo que sucede? A medida que sea más largo, la frecuencia es mucho más grave. Y en cuanto más corta y reducida sea, la frecuencia es más aguda. Ese principio está en todos los instrumentos de vientos. En todos los instrumentos de viento. En la quena, obviamente, no vemos esa diferencia de tubos, es solamente un tubo. ¿Y cómo graduamos eso? A través de las llaves, ¿no? Tenemos, bueno, no llaves, sino orificios. Abrimos un orificio, entonces se hace el tubo más corto. ¿Qué es lo que pasa? En todo el mundo se han ido desarrollando en diferentes culturas instrumentos artesanalmente construidos. Entonces, eran tubitos de caña, eran los huesecitos de los animales, huecos y labrados. Entonces, esos instrumentos han ido llegando a una evolución donde necesitaban mecanismos un poquito más complejos para llegar a sonoridades de mayor precisión. ¿Qué pasa? En Francia tenemos a Adolphe Sax, que es uno de los inventores de varios de estos instrumentos, a quienes se les atribuye varias patentes, tanto de instrumentos de bronce como del saxofón. El saxofón se ha popularizado mucho más tarde, es un instrumento relativamente nuevo. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, a los que estamos a través de las cámaras. A través de Facebook. Exacto. Vamos a hacer una descripción para los que están escuchando por radio. Por ejemplo, una flauta lo que tiene son varios orificios, ¿no? Entonces, esta es la flauta traversa, esta, ¿no? Es la flauta traversa. Sí, Al tener tantos orificios, sería difícil controlarlos a través de solamente 3 o 4 dedos que tenemos al frente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? A este sistema lo llamamos BEM, que se ha incorporado en el clarinete, se ha incorporado en el saxofón. ¿Qué es lo que hace? Que el mecanismo ayuda a cerrar orificios mayores, de mayor dimensión, y gracias a eso entonces podemos tener instrumentos de mayor... Podemos tal vez hacerles escuchar cómo suena la flauta traversa. Esa es la flauta traversa. Y es interesante, es increíble que nuestro afán de poder explorar nuevas sonoridades o imitar sonoridades nos ha llevado a descubrir estos instrumentos que ahora se han ido estandarizando en las bandas de música, en las bandas de jazz, en las bandas folclóricas, para que precisamente podamos tener una mayor potencia en el instrumento. En el caso del saxofón, por ejemplo, lo que tenemos son almohadillas o pads, ¿no? Para cerrar los orificios que son mucho más grandes. Entonces, estos orificios que debemos cerrarlos no podría ser posible sin el sistema BEM. Instrumentos más grandes como el saxofón tenor, el saxofón barítono, no podrían ser posibles sin este sistema, sin esta evolución del sistema, ¿no es cierto? ¿Es el saxo? Este es el saxofón. Igual podemos tocar tal vez un poquito soprano, para que puedan escuchar. Claro que sí. El saxofón soprano, que es el popular
de uso popular, el más pequeño podríamos llamarlo. Vamos a escuchar un poquito del saxofón. Una demostración de lo que son los instrumentos de viento. Acá Alan se vino con diferentes instrumentos. Entonces, ¿esto sería la evolución de los instrumentos de viento? Llegamos a tener, todos tienen más o menos ese principio, ¿no? Un tubo que a medida que se vaya haciendo más corto, gracias a los sistemas de llaves que tenemos o gracias a los orificios. Exacto. Por ejemplo, en las zampoñas se rompe un tubito y ya no sirve, ya no es el mismo sonido. Exacto, que debería ser. Sí. Pero acá, ¿qué dificultad tendríamos? ¿Qué tendría que sufrir para que ya no tenga el mismo tono? ¿O son reparables? Las quenas, las zampoñas, por ejemplo. Exacto. Tienes tu quena de 12 o de 11, pero se rompe uno, ya no es el mismo. Hay que comprar otro o reemplazarlo. ¿Para qué? El separador de instrumentos. El luthier. El luthier. Exactamente. Claro, en un instrumento artesanal lo que viene es cambiar la pieza para que siga siendo útil el resto del juego. En el caso de estos instrumentos, lo que tenemos es el desgaste de los pads, ¿no? Esa almohadilla que cubre los orificios, con el tiempo podrían secarse, podrían por la humedad también podrían deteriorarse. Entonces lo que se hace es un cambio de esos pads, ¿no? Donde más sufrimos en los instrumentos es por golpes, ¿no? Porque al principio un pad puede durarte 4 o 5 años. Si uno es consecuente con el instrumento y realmente explota el instrumento en cuanto a cantidad de horas de estudio, entonces a los 4 o 5 años ya necesitará un nuevo juego de zapatillas o almohadillas que se las hace cambiar. Ese cambio de zapatillas vale la pena cuando son instrumentos ya de gama media, digamos, o de gama alta, pero en instrumentos básicos, los instrumentos más económicos, probablemente no es la mejor opción, ¿no? Porque cambiar las zapatillas o las almohadillas te sale casi el mismo precio que comprar uno nuevo. Entonces, eso sería. Los golpes son los donde más sufrimos, ¿no? Porque tenemos ejes en toda la estructura de los instrumentos, y estos ejes obviamente pueden doblarse, pueden desprenderse, romperse, fracturarse. Son especializados en la calibración de los instrumentos, en todo el proceso que tiene de construcción del instrumento. Entonces, en este caso, lo que hacemos es repararlos, ¿no? Acondicionarlos, en algunos casos restaurarlos. Hay por ejemplo, saxofones, clarinetes de data muy antigua que pueden tener tranquilamente 40 años, 50 años, y la calidad del material es impresionante, ¿no? Puede no tener, incluso por el mecanismo moderno que ahora tenemos, puede no tener algunas llaves, ¿no? Porque la aparición de las llaves también ha sido gradual. Los instrumentos que tenemos actualmente no se los inventaron así originalmente, empezaron a tener llaves gradualmente. Entonces, instrumentos antiguos que tienen muy buena calidad en su construcción, valen la pena reconstruirlos. En la trompeta pasa lo mismo, ¿no? Tenemos accesos solamente 3 llaves, y lo que pasa es que a medida que vamos presionando una válvula, estamos haciendo más extenso el tubo o más corto. Ese es el principio que se sigue manteniendo. La producción de sonido en una trompeta es diferente. Es a través de la vibración del labio del intérprete directamente, ¿no? En el caso de un saxofón tenemos la vibración de la caña, o en el caso del el saxo, flauta travesta, el clarinete. Exacto. Entonces, vamos a hacer una demostración de la trompeta. En el caso de clarinete es muy parecido al saxofón. Las llaves que están dispuestas en la misma forma. Tenemos una caña que va a entrar en vibración y que va a producir el sonido finalmente.
Porque generalmente en los instrumentos de viento lo que más debe acumularse es la saliva, ¿no? Exacto, y es de uso personal, ¿no? Entonces, lo que tenemos es, por ejemplo, el desarmado de todo el instrumento. La trompeta tiene un mecanismo mucho más sencillo que un saxofón al momento de desarmarse. Entonces, lo que se hace básicamente es eso, desarmarlo por completo y hacer la calibración al momento de armarlo una vez limpiado, ¿no? Cuando uno tiene un instrumento personal y no puede hacer este procedimiento cada 2 meses o cada 3 meses, lo que hace es tener cuidado del primer acceso del instrumento. ¿Cuál es el primer acceso? El lugar de la boquilla y la siguiente parte que le sigue, ¿no? En este caso, por ejemplo, si tengo el clarinete, tengo siempre cuidado en la limpieza y en el lavado de la boquilla. Si es una caña, igual, ¿no? Una recomendación que valió la salud de varios de mis alumnos es procurar no tocar un instrumento de viento cuando uno está resfriado, ¿no? Hay una congestión auditiva, sí, pero también esa congestión auditiva es una sensibilidad que con la presión del aire podría dañar los oídos, ¿no? Esa es una. La otra es que si uno está tocando y está resfriado y a la par en los días siguientes sigue usando la misma caña y no la lava, entonces termina contagiándose, ¿no? Se vuelve a contagiar o no se sana con tanta facilidad. Entonces, si está resfriado y tiene que tocar, entonces, bueno, toca lo necesario. Si tiene una presentación, toca. Pero lo que hace es una limpieza exhaustiva de la caña, exhaustiva de la boquilla y de las primeras partes que tienen que ver con la conexión de la boca y el instrumento. Es más de uso personal, es decir, yo comparto mi instrumento y no puedo prestar por estos factores, ¿no? De la boquilla y que cada instrumento es llevado a la boca. Exacto. Tenemos, por ejemplo, la boquilla de la trompeta, que es mucho más estrecha. Entonces, lo que tenemos es un cepillo, ¿no? Especial para poder hacer la limpieza por dentro. Igual, ¿no? Se desinfecta muy bien, se lava muy bien. Hasta ahí más o menos llegaríamos. Igual lo mismo va a pasar con el saxo, la parte del tudel o el cuello del saxofón, que tiene que estar limpio. Y, claro, la boquilla. Me pasa mucho porque le hago la asistencia técnica a varios establecimientos escolares. Pasa mucho que cuando regresan de vacaciones, sea de medio año o de fin de año, es la típica llamada de mi instrumento no suena, ¿no? No sé qué le ha pasado. Y en realidad es porque se ha guardado el instrumento sin limpiarlo, ¿no? Entonces, cuando uno va a tener un receso así, se va de vacaciones 2 semanas, entonces tiene que ser de dejar el instrumento limpio, ¿no? Porque podría generarse, o sea, la humedad que dejamos en el instrumento también podría entrar en un estado de descomposición. Entonces, nos disgusta ver el instrumento finalmente después de 2 o 3 meses con aromas no muy saludables, con colores verdosos que indican un abandono del instrumento. Entonces, finalmente es eso, ¿no? No es que le ha pasado a un instrumento, sino que no ha recibido su mantenimiento adecuado. Los ejercicios de respiración, en este caso, es lo más importante en el instrumento de viento, porque es a través de ella que vamos a obtener buena calidad de sonido, buena afinación. Hablamos de una respiración diafragmática. Esta respiración diafragmática es a través de la gestión del aire desde la parte baja de los pulmones. ¿Cómo logramos eso? Lo que hacemos es expandir la parte abdominal. Se estima que hay una expansión de un 50% al frente, un 30% a los dedos intercostales, y en la parte posterior, donde más o menos, si me ven en la cámara estoy evocando, ahí tenemos un 20%. Esa expansión hace que el tejido tendinoso, el diafragma, haga esta operación, se expanda y le dé más espacio a los pulmones. En esa operación es que el viaje del aire tiene, esa trayectoria le da
una potencia y una consecuencia del sonido de que sea estable. El sonido entonces ya va a ser un poquito más nítido, ¿no? Deberíamos, ¿no? Ahora, son miles de condiciones. Esa es la parte de la respiración. Después vendrá la parte del desarrollo muscular de la embocadura, que será específica para un instrumento u otro. El hecho de tocar varios instrumentos al principio no es muy recomendable, ¿no? Siempre se busca que se especialicen en uno y después a partir de ello pues pueden buscar otros instrumentos que puedan aportar algunas cosas en cuanto a sonoridad que ellos mismos están buscando. ¿Y cuáles serían los ejercicios para el sonido? Para el sonido hay muchas corrientes, ¿no? Según varios autores. Una de las corrientes que se ha manejado mucho por muchos años es el hecho de hacer sonido largo, ¿no? Entonces, ¿a qué pone a prueba eso? La tensión muscular, que sea consecuente de que la torre de aire también sea fluida y sea constante. Entonces, si mezclamos ambas condiciones, te genera un buen sonido, ¿no? Después hay otras escuelas que te llevan a hacer lo mismo, pero con escalas, ¿no? O sea, escalas con una sola columna de aire, con una sola toma de aire, y haces el mismo ejercicio de la tensión muscular constituida por mucho tiempo. Entonces, eso te da la posibilidad de generar un mejor sonido a partir del desarrollo muscular. Qué importante saber la forma de respirar y también en los ejercicios para el sonido. Exacto. ¿Cuáles serían las recomendaciones para aquellas personas que quieren aprender y tocar un instrumento musical? Wow. Se habla mucho de que el amor salta a primera vista y que hay amores que cuando lo ves, o sea, hay los varones, por ejemplo, no, a veces nos enamoramos de un vehículo y decimos lo quiero. Y en los instrumentos ha pasado mucho eso, que ven el instrumento y hay una atracción con cómo se ve, cómo se agarra el instrumento. Esa es una parte. La otra parte es cómo se escucha el instrumento, ¿no? Entonces yo creo que uno desarrolla ese tipo de pasión en el camino. Entonces cuando al niño lo exponemos a música y a diferentes estilos de música, le damos la oportunidad de poder él seleccionar, ¿no? Y decir, me gusta este sonido. ¿Cómo detectamos eso? Cuando el niño o la niña es recurrente a ese tipo de música, a ese sonido de guitarra o a ese saxofón de aquella canción. Entonces, cuando detectamos eso, estamos detectando una pasión que podría ser una guía para la elección de un instrumento. Entonces ya estaríamos amor a primera vista, pero con un instrumento, ¿no? Exacto, con un instrumento. El avatar de posibilidades que le des es muy, muy importante, tanto como en la selección de carreras, ¿no? Cuando uno agarra y tiene la información de varias posibilidades en una carrera, entonces termina decidiéndose uno cuando tiene la información. En un instrumento debería ser lo mismo, deberíamos brindarle la oportunidad de elegir, pero teniendo la información a mano, ¿no? Nos falta esa información para que muchos niños y jóvenes estén agarrados de estos instrumentos. Tengo un mensaje que llega de Lizeth Jimena, dice felicidades, un like. ¿No? Tengo otro mensaje de David Martín Quispe. Él es nuestro asiduo oyente, día a día sigue el programa, llama, como se dice en las unidades, levanta la moral, y un mensaje de él para Alan. Sí, un cordial y afectuoso saludo a mi querido colega Alan, un gran maestro, investigador y fiel representante de los instrumentos de viento, metales y principalmente del saxofón. Sigue adelante con el mismo entusiasmo y la profesionalidad que te caracteriza. Un fuerte abrazo a la distancia es el mensaje de nuestro asiduo oyente David Martín Quispe. No, y agradecer, ¿no? a todo este movimiento cultural que se manifiesta en muchos lugares a través de medios de comunicación como este, a través de los mismos colegas, de espacios, de instituciones que se levantan para promocionar estas actividades, que son realmente un regalo cuando son conducidos, porque el producto de todo esto es el apasionamiento hacia un arte, y este arte
finalmente siempre ofrece algo bueno, ¿no? Genera identidad, te genera una ocupación productiva finalmente, que creo que es lo más valioso que yo encuentro en los niños, ¿no? Cuando ves el resultado y dices, bien, este eres tú, este es tu resultado, esta es tu grabación, este es esto es lo que has Alan, logrado. ¿sí, no? Este es Alan. También, claro. Bueno, Alan, vamos a hacer una pequeña demostración de todos los instrumentos que nos ha traído. Tenemos el clarinete, la trompeta, la flauta travesa y el saxofón. Entonces, vamos a hacer una pequeña demostración de cada instrumento. Nos vamos a mover todo en un ambiente de blues más o menos. Esa ha sido la influencia que ha ido moviendo en mi caso la carrera. Más el blues, sí. ¿Qué es blues? El blues, le comento un poquito. El blues son las canciones de trabajo, ¿no? Que sea en los campos algodoneros en Estados Unidos. Que más tarde viene la influencia de hacerlo bailable y viene la época del swing. Entonces hay una mezcla de estos estilos. Entonces el blues es de origen más melancólico, ¿no? Más incluso de protesta. ¿Como también. romántico? Ah, no, como protesta. Como protesta también, sí. Entonces ellos, los trabajadores en los algodoneros, lo que hacían era mostrar su tristeza, ¿no? de trabajo, sus aflicciones. A partir de eso se va gestando un movimiento donde se interactúa mucho con el cantante, con el instrumentista, y parte de eso es la improvisación, el poder generar una interacción. Entonces, finalmente no hay melodía, ¿no? O sea, la melodía termina siendo una excusa y los argumentos que se exponen de forma natural, espontánea, en el momento, de forma espontánea, exactamente. Esa es la mayor riqueza, ¿no? El blues que más tarde se transforma o va nutriendo el jazz, lo que hace es hacer eso, ¿no? Mostrar una espontaneidad. Y claro, finalmente este estilo lo que ha hecho es capturar los elementos de cada región donde se ha ido desarrollando. Entonces, el jazz en Europa tomará otras características, el jazz en Centroamérica tendrá otras características mucho más bailables. Entonces, el jazz con características bolivianas es un poquito más melancólica, tal vez, ¿no? Somos una región occidental y oriental a la vez, somos una mezcla de dos riquezas. Entonces, eso es más o menos el blues. Va alimentando el jazz y lo que va haciendo es generar también una interacción con los elementos de identidad en la región donde se desarrolla. Importante lo que harán. Ahora sí vamos a hacer la demostración del instrumento de clarinete. Alan nos va a interpretar una pequeña pausa o una demostración del clarinete. Atención amigos, Alan y su clarinete. Alan con la interpretación del clarinete, luego está la trompeta, vamos a interpretar.
Y en los instrumentos de viento, ¿dónde entraría lo que es la quena, la zampoña, el sicu, la malta? Son instrumentos tradicionales. Son conocidos como de vientos tradicionales. Sí, así podemos entonces, si nos vamos a los vientos tradicionales de otra región, entonces tendremos otros instrumentos de carácter artesanal, pero que tienen igual una valía impresionante. A mí me encantan mucho las sonoridades. La tarca, por ejemplo, que se usa mucho en Bolivia, en la región occidental, tiene una energía impresionante. Me encanta eso, me encantan los toyos, por ejemplo, de las zampoñas, que es otro mundo. Yo le tengo mucho respeto a esas sonoridades y a la gente que se cultivan esos instrumentos, porque es un misticismo y es una conexión con la tierra, con el espacio donde nos estamos desarrollando ahora y con la gente, ¿no? Cuando nos movemos a una ciudad y vamos a su música tradicional, es impresionante cómo despierta muchas sensibilidades muy, muy humanas, porque le imprimen su propio lenguaje contando sus alegrías, sus tristezas. Ese es el sello, cuando vamos a los instrumentos tradicionales bolivianos, tiene su sello y es irrepetible en el mundo. Interesante lo que dice, ¿no? Vamos con la flauta travesa. Interpretación de la flauta travesa que realiza Alan González. Acá estamos con una variedad de instrumentos de viento de metal. Ahora tenemos al saxofón, el saxofón. Podemos hacer un consejo en primera instancia a los estudiantes. En segundo, a los padres y madres de familia que influyen en los estudiantes, no influyen, son parte de ese proceso, y a los docentes. Muy bien. Vamos por los niños primero. Algo que he recibido mucho de las personas que me acompañan trabajando es poder brindar amor cuando estamos frente a tu instrumento. El poder de transmitir tus emociones, todo lo que sientes, es incalculable su valor. Entonces, ama tu instrumento y así como necesita de cuidados y de tiempo, lo que puedes hacer es verlo como tu compañero para toda la vida. Creo que eso es un instrumento de viento, es alguien en quien siempre se puede confiar, pero que necesita cuidados, necesita tiempo, necesita que tú puedas darle mucho tiempo de instrucción. A los papás, agradecerles a mucha gente que está a nuestro alrededor, que nos ayudan con los chicos, están pendientes de sus tiempos de ensayo, de los cuidados que necesita o los accesorios que necesita un instrumento. Fomentar mucho la disciplina en cuanto a tener un horario, ¿no?, durante la semana, que puedan ensayar 4 o 5 veces a la semana. Si se hace ese seguimiento, va a haber un resultado inevitable. Y a los docentes, bueno, creo que tenemos muchísimos docentes de música que están haciendo todo el esfuerzo posible. Yo les agradezco realmente a todos los docentes de música porque hacen una labor que necesitamos en el país, ¿no? Necesitamos volver a la sensibilidad de poder decir, tener este lenguaje para transmitir nuestros sentimientos y nuestras emociones. Entonces, a los docentes es más que una recomendación, un aplauso, porque todos están haciendo una gran tarea y con certeza estoy seguro de que todos vamos a
caminar por buenos caminos mientras nos agarremos y nos apoyemos entre los docentes, entre los músicos, entre todas las personas que somos responsables de poder brindarle lo mejor a los niños. Un aplauso para todos los profesores de educación musical. Tengo un mensaje que me ha llegado de Paloma Ibarra. Dice, orgullosa de ti, Alan. Saludos desde Brasil. Tú, atentamente, tu fans, Paloma. Qué linda. Es una persona que me ha estado apoyando muchísimo en este proceso también de poder retomar, ¿no?, la música. Y bueno, un saludo para ella, para los profesores que han estado pendientes, a toda la comunidad que también sigue la audiencia de neuroeducadores, la comunidad también que me sigue en todas las actividades y locuras que hago con la música. Bueno, a todos un abrazo y agradecerles. Gracias, Alan. Voy a pedirte tus palabras de despedida al programa. Vamos a hacer una recapitulación de las recomendaciones que ha hecho Alan mientras se prepara para ejecutar el instrumento. Tu despedida, Alan. Bueno, un abrazo para todos realmente. Animarles a que sigamos caminando juntos. La música puede ser un hermoso pretexto para volvernos a reencontrar, para volvernos a unir como bolivianos, como hermanos que somos, y animarles a que este arte pueda ser quien nos abrace y nos pueda volver a unir más que antes. Gracias, Alan, por este sector que hemos dedicado a los instrumentos de vientos mientras te preparas con la ejecución de Cholita Paceña, porque hoy 20 de octubre es la fundación de Nuestra Señora de la Paz. Voy a hacer una recapitulación de lo que dijo de los consejos. Para los niños, estudiantes, ama tu instrumento. Verlo como a tu compañero en toda tu vida y para toda tu vida. Para los padres, fomentar disciplina en tener horarios para tener un resultado excelente. A los docentes, un valor en el país. Alan, y a todos estaremos en el reencuentro el día de mañana. El Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios presentó